Benvidos a todos un ano máis ao Festival de Nadal que organiza a AMPA en colaboración co Cole. Vamos ter moitas actuacións, baile, música, teatro e algunha sorpresiña por aí. Vamos a comenzar xa. Nas obras de teatro vamos a pedir silencio para poder escoitar os nenos. Nada, vamos a empezar xa. Vamos a empezar co grupo de teatro de primeiro e segundo de primaria e a súa obra titúlase Os zapateiros e os bruxos. Un aplauso! Sí, en serio, sempre andan facendo trasnadas. Eu foron que comín a miña cea. Ai, ese fun eu. Tiña fame, pois que eu estaba tan rico. Cararura, non quedas nada que comer. Vale xa, que isto é serio, só non falo. Ai, temos que encontrar ese grupo de bruxos. É que me devolvan. E logo que te fixeron a ti? A mí levaron o coiro co que iba a miñar par de zapatos. Porque ti non serías, non? Eu vim por aí e pensei que non o quería. Serás? Vale, só falta con os zapatos e son a ver. Eso é certo. Al menos que faz algún de vos. Non fuimos ningún de nós. ¿Por dónde empezamos? Hai que buscar ese grupo de bruxos. E bruxas, é que che vuelvan os teus zapatos. Ben, por onde empezamos? Polo vasco de la vida. Ven que andan por aí pola frente. Voltamos a lo... Eu quero probar. Nada disso, isto é para mí. Seguro que mamá non sabe que eso non cogiste. Entón, se lo vas a dizer tú. A ver, non disputamos, compartimos o que trouxemos. Ti que ves para mandar? A vos os vamos a seguir de mandar logo os meus pais. Ai, como te podemos sentar para facer o noso conchú? Eu non quero facelo. A xente pensa que somos malos. É que non podes ir polo povo e dicir que xente que lle va a facer un conchú. Eu serei o noso. Pero é tan divertido que os demais se creen. Eles non entenden os xogos. E penso que lles vas a enmeigar. Como aquel ano que botou a correr cando dixeches que o vento te leve. Pobre Ani, parecía que de verdade levaba o vento. Entón sí que tengo poderes. Ti sabes que non, que todo isto é un xogo. Xa nos gustaría ter poder. Pois ben, levo a sentar para fazer o nabo con xura. Ali están. Ai, eu teño medo, tinos en meio da auga. Temos que buscar algo para defendernos. Eu vou encaminar para lugar por lo menos. Non parecen perigosos, son algo pequenos. Pon as miñas gafas para ver os mellor. Mamma mía, son enormes. Pa que pon as gafas delas? Se sabes que sean un veciño. A ver, ¿cómo vas a recuperar estos zapatos? Hay que buscar algo para defendernos de estos palos. ¡Arriba, man! ¿Qué pasa? Se non temos
Eso a mí me pasa hacerlo todo. Sí, nós non tenemos poderes. Esto todo nada más era un xogo. Logo, todo esto fora broma. Sí, pégale que os padre echado. Deixa de darte que come a cabeza. Vete. Vete. Logo que te hacer. Quen me levou os meus zapatos? Zapatos. Eu sei que non vostede é Pepa, zapateira de papá. Coñeces o seu pai? O noso pai Antonio na Lavaza. Antonio, gran amigo meu. Sabes que os seus fillos son bruxos? Non somos bruxos. Non quiero levar os zapatos. Eu onde a súa zapatería por os zapatos do meu pai. Certo, volvemos para casa. Que? Dixetes que te levaras? Non. Ahora lembro. Que? Dixetes que te levaras? Planteaste a culpa que por el rapaz. Fuches ti quen dixera que me levaran os zapatos. Serás? ¡Ven divertido! Verás a risas cosas. Pero eu sí que soy bruxa. Sí, todos os somos, pero ninguén pode saberlo. A próxima actuación corre a cargo da Escola de Música. Entón, agora en canto chegue, Xosé o profe vai vos facer unha pequena presentación. Estamos gustando? Bueno, o primeiro, moitas grazas a AMPA por invitarnos a participar e o colexio por sempre darnos facilidades. E nada, os alumnos de Música en Movimento da Escola de Música vamos a interpretar un conto navideño, pero necesitamos a vosa axuda, vale? Moi ben. Un conto navideño en que estación se transcorre? Moi ben. En Nadal, en inverno, vale? En inverno que tempo fai? Frío, moito vento e moita neve. A ver como facemos o vento. Todos xuntos. E a neve? E que é o máis importante da Navidad? Os regalos, os xoguetes, os monecos, vale? Pois o noso conto vai sobre uns monecos que co vento e coa neve, ese vento e esa neve teñen un pouquiño de maxia. Esa maxia fan que os nosos monecos se volvan persoas de verdade. Saberedes? Pero bueno, primeiro temos que darlle un pouco de corda a estes muñecos. Agora que xa temos os muñecos preparados,
Xosé, moitísimas gracias. Vamos a continuar con outra obra de teatro que van a representar os nenos de sexto de infantil. Titúlase Os Reinos. Un aplauso. ¡Vacación! ¡Ay, qué é esto! Pois unha pedra. Que faz no medio, manqueime, non podo moverme. Que inútil. Que inútil nada, é moi importante para este mundo. Certo! Se mi non había mineral na terra. Eu non existiría. Papá. E nós? E vos quen sodes? Eu sou unha flor, son do reino vegetal. Eu son un cervo. Eu son un coello. Vos tamén sodes do reino vegetal? Non. Eu son do reino animal. Como a ti. Como a ti. Un mineral. Pero este é o seu planeta. Unha tía de reinos neles. E todos somos, deberíamos cuidarnos entre nós. Por que? A mí non me facedes falta. Que desayunaste hoxe? Leite con mazá. Aí o traes. A mazá é unha planta como a mí. Os animais comemos as plantas. Eu repetiria essa coisa. Vas entendendo otra vez? Creo que sí. Voy a contar os demás esta próxima. Creedes que le farán caso? No, seguro. Pero algún sí. Poco a poco eran entender la tarea. Un placer. Esta mañana, hasta próxima. Y no sé quedarnos aquí. A próxima actuación é a dos nenos que van a clases de inglés e a súa profe Ana. Un aplauso, por favor. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Thank you. My name is Ana. This is the English group. No voy a hablar en inglés por el rato, no os preocupéis. Vamos a hacer una canción en inglés que, bueno, sirve para Navidad, para Año Nuevo, para una boda, para un cumpleaños, para muchas ocasiones. Y tiene 4 palabras que se repiten mucho y para aprenderlas nos hemos aprendido 4 signos del lenguaje de signos británico. ¿Vale? Entonces, ¿se las enseñamos? Venga, la primera palabra es joy. ¿Sabemos todos hacer esto? Joy, así podéis cantar con nosotros. Joy. ¿Y quiere decir? Alegría. Alegría. Así que hoy vamos a cantar con mucho joy, ¿vale? Luego tenemos Health. 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 ¿Qué puede querer decir esto? Salud. Health.
Salud. Salud. Entonces tenemos joy, health, luego tenemos wealth. Wealth. ¿Qué quiere decir eso? Pues más bien abundancia, riqueza, wealth. Nosotros hacer así, wealth. Y la última es peace. Paz, quiere decir paz. Peace. Luego tenemos otra que es always. ¿Os acordáis? Muy bien, vamos a repetirlas una vez más, a ver si nos hemos pillado todos ya. Joy, health, wealth, peace. Always. Siempre. Always. A la de 3, todos juntos. Mucho joy, ¿eh? 1, 2. We wish you joy. We wish you health. We wish you wealth. We wish you peace. We wish you joy. We wish you health. We wish you wealth. We wish you peace. Joy and health and wealth and peace always. We wish you joy and health and wealth and peace always. We wish you joy. We wish you health. We wish you wealth. We wish you peace always. We wish you joy. We wish you health. We wish you wealth. We wish you peace. Thank you very much. Bueno, vamos a retomar el festival. Ahora va a ser un baile. Titúlase Sofía en Navidad Rock. Un aplauso.
Sofía, ¿cómo te miras? Niña Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, niña Sofía, ¿cómo te miras? ¿Cómo te miras? Sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, niña Sofía, sin tu mirada, sin tu mirada, Sofía. Va, chicos. Quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. En la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza girando al revés. Es la Navidad Rock. Navidad, Navidad Rock, quiere cantar mi corazón, ya se respira la felicidad, ya la fiesta va a comenzar. Navidad, Navidad, Navidad Rock, un cascabel, una canción, bailando y saltando hay celebración. En la Navidad ha llegado el momento, vamos a festejar. Es el tiempo esperado, ya la fiesta va a comenzar. Salta de alegría, levanta tus pies, gira como un reloj, sacude la cabeza girando al revés. Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad Rock. A seguinte actuación é de baile tamén. Van bailar os nenos máis maiores e van bailar gasolina máis discoteca. Aplauso, aplauso. Gasolina,
de teatro que nos van a representar son os nenos de terceiro e quinto de primaria. Titúlase Lío de Oídos. Por favor, silencio, ¿vale? Ay, papá, se me han tapado los oídos y no digo nada. Cuando volvamos vas al médico destaponar el Carlos, así se soluciona. como si el problema fuera sobre eso. Ja, ja, ja. No te metes con tu hermano, vamos a seguir buscando. Sí, a ver si encontramos el vendedor de pilas. Mira, aquí yo no veo ni las que dejan leyendo algo. Disculpe, señor, ¿usted conoce un lugar en esta dirección? No, yo no soy Ramón, yo soy Bernardo. Pero hable un poco más alto, que está un poco solo. Esto va a ser divertido, vamos bien. Bien, nosotros lo buscamos a bordo. Vamos a todos y encima bien. Usted es el chico de la niña, sí le conozco. Exacto, ay, qué lío. Esto va a ser divertido, vamos bien. Mira por dónde, ya le tienes solo. ¿Y quién es? Espere que la llamo. ¡Ana! Sara, y los horarios de seguridad de las ovejas. Llamaba su nieta, Aina. Dieta, yo nunca he necesitado dieta, pero ¿qué tontería es esa? Alá, no, gracias, señora, pero no queremos molestar. ¿Asustar? A mí no me asusta nada, mocoso. ¡Dónde! ¡Deja a papá tranquilo, que no hay ningún mozo! ¿Qué dice maldad? Claro, usted es el padre del chico. Exacto, pero creo que soy un poco Cierto, mi niño es un dorado, pero su hijo también parece majo. Ahora, ¿estás volviendo a bajar por el camino? No, hijo, tranquilo. Ya estoy aquí, papá, ¿qué quieres? Este no es tu padre. Pues sí que hacen buena pareja, se complementan. Ay, qué lío, nosotros solo buscamos piña fresca. ¿Que ella se la ofrece? Hola. A mi niña. No, él tiene que pedir su mano. Aquí no me habla de mano. ¿Qué mano? Enano, hija, no digas eso de tu novia, no es tan bajo. No, yo pero sí es muy joven aún. ¿Tenías novio? Naija, ¿tenías novio? Que están las cuadras. Y dale con quien se lo ofrezca. ¡Qué descarado! No nos estamos entendiendo. Papá, ¿de qué hablas? ¡Vamos a casa! No, Bernardo, estás entendiendo. ¿Y quién es ese Ramón? Sí, que venga todo robot. Santo, cuantos más, mejor. ¿Por qué hay tantas curas aquí hoy? No son curas, comadre. Son Vicente y tu novio. Que yo no tengo novio. Tranquila, que todo es de Ahí está el protector, no viene a hacer el cuento, por eso viene el robot. Yo no he visto nada en el cuento. Hola, don Ramón. Sí, la niña tiene novio nuevo. Que yo no tengo novio. Tu padre otra vez pensando en casarte, Ana. Pero vamos a ver, nosotros solo queremos... Nosotros solo queremos... agua. Al de las piñas. Exacto, pero yo me lo estoy pasando muy bien. Genial. Ya quieres preguntar. Ahí tienes unos pocos menores. La atención los leones, te quedan unos días. ¿Por qué no ponéis el aparato del oído? Estamos cansados de decírselo. Ve a buscar tu... Ana, estoy aquí. Ve a buscar tus gafas. Y que las ha roto, nosotros Nos quejamos, pero si nosotros no nos quejamos nunca.
desenredar todo esto? Pues suerte. A ver, ¿ustedes qué buscan? ¿Qué no gustan mis melones? Pero si están los mejores. No, Bernardo, no hablamos de eso. Que le dé un beso, que se lo dé a mi hermana, que es la que tiene hambre. Aún voy a acabar yo mal parada. Será mejor marcharse más. Por favor, díganme y yo les oriento. Tendríamos que llevar unas piñas a mi niña. Hace una tarta riquísima de piña. Buenísima de piña. Pues claro que es buenísima, mi niña. Déjale enseñarte si no lo acabamos en la mañana. La boca. No, chicos, no está bien. A ver, ustedes buscan al puerto de piñas que hay un poco más arriba. Exacto. ¿Se puede decir cómo llegar allí? Claro, yo vivo al lado de Juan. No sé, por fin hay una cultura. Con lo bien que me lo... Si quieren, pueden acompañarme. Con lo bien que me lo estaba pasando. Andando, claro, tenemos que ir andando, no taxi por coche. No, ahora vais con programa hasta las 7. ¿Cómo que no lleva hasta las niñas? ¿Quieren las novias? Papá, este chico no es mi novio. Ay, mi niña, no te gusta. ¿Cómo que te asusta? Dale, dale yo. Pues a mí me gusta este chico, pero bueno. ¡Abuela! Si tú dices que es bueno. Será mejor marchar antes de liar más las cosas. Papá, le regalamos un melón. Ay, hija, qué buena eres. No sé por qué no se quiere casar contigo. No, gracias. A mí no me gustan los hijos. No, no, deja. Ya se lo llevo yo. Tengo un coche por ahí. ¡Vamos! Hombre, sentimos todo el lío. Adiós. Vale, un aplauso muy grande, que aquí un rumor y tal letra que memorizar, Bueno, pues ahora ven a actuación estrella. O baile da AMPA. Pidovos un aplauso grande e moita comprensión, por favor. Jingle, jingle, jingle all the way. Oh, what
dos nenos de terceiro e quinto de primaria que se titula Lío de Oídos. Un aplauso. Perdón, non teño gafas e non me xuna. A ver, ahora sí, toca outro baile. Llegó la Navidad. Aplausito. Después de la tormenta sale el arcoíris, vienen los colores de la Navidad. De todos los lugares viene nuestra gente a pasar juntos en familia. Ya veo por las calles la gente sonriendo, todos se saludan y se felicitan. Se encienden las luces para ayudar. Vamos a celebrar, seguimos la Navidad. Vamos a celebrar, seguimos la felicidad. Vamos a celebrar, seguimos la Navidad. Es muy bien, lloramos, celebramos y todos a cantar. ¡Feliz Navidad! Ya veo por las calles la gente sonriendo, todos se saludan y se felicitan. Se encienden las luces, se apagan las luces, se encienden las luces para ayudar. Vamos a celebrar, seguimos la Navidad. Pois hasta aquí as actuacións de hoxe. Vou pedir, porfa, as miñas compañeiras que suban arriba. Bueno, antes de marchar, queríamos facer públicos uns agradecementos. En primeiro lugar, as mamás que se prestaron a facer este baile con nós, porque a verdade é que cando lles dixemos de facer algo, non sabían ni siquiera o que era, e dixeron que sí desde o principio, así que gracias, moitas gracias, porque facer... Certo é que pasamos moi borrachos ensayando, tamén hai que decir.
Queríamos tamén facer un agradecemento a Felipe, a toda a directiva do cole, porque desde o momento que entramos como nova AMPA, todo o que propuxemos sempre foi pa diante. Bueno, iso é moito agradecer, porque así, evidentemente, podemos traballar moito mellor. Tamén a todos os papás, mamás, abuelos e demás familia que viñestes a vernos, gracias, esperamos vos o ano que ven. E agora sí que queríamos facer uns agradecementos un pouco máis especiales, entonces vou pasar a palabra a Mari. Pili, por favor, ven. Que vai de veterana a veterana, Pili, que nos jubilamos este ano no cole. Que ela foi a promotora de todos estes festivales fai moitísimos anos. Nada, agora estes 2 últimos anos, pois, como colaboradora, pois, foi genial. Moitas gracias por todo o tempo habitado, sempre colabora desinteresadamente. A sorpresa. Este é o detalle noso de agradecemento. Gracias, pois, por eso, por o tempo, por a paciencia cos nenos. A ver, unha cousa, que sallamos do cole como mamás non quere decir que non se poida seguir contando con Pili, pois para máis festivais, por suposto que non, pero eso, que gracias pola túa paciencia e polo teu cariño cos nenos. O máis aplauso máis grande de todo o día, por favor, para ela. Gracias, Pili, moitas gracias. Queríamos chamar tamén a Nerea, porfa. Nada, Neri, queríamos che dar as gracias por a implicación cos nosos nenos, que sempre estás dispuesta a todo, é moito de agradecer. E tamén, por supuesto, gracias por toda a axuda desinteresada que fixo con nós para prepararnos este baile. Tivo moitísima paciencia. Nada, queríamos ser un detalliño contigo. E aparte deste detalle material, que non é nada, os nenos, pois, quixeronche facer un detalliño tamén para darche ánimos na tua aventura no lugar. Queremos que vexas con nós. Gracias. Sabes como vai? Sí, o micrófono, contrólame un pouco. Que decía que estas cousas a mí non se me fan, que son unha chorona. Pero gracias de todo corazón. Primeiro aos meus alumnos, porque creo que non podería ter unhos alumnos mellores que os que teño. Así que, por favor, dadelles un aplauso fuertísimo. Gracias aos papás tamén, vale, por contar conmigo para esta actividade. Decía pola paciencia que tuven coas mamás, de eso nada. Foi un auténtico placer disfrutar de vos. De verdad que sí, estaba aí sentadiña mirando para vos que me corrían as lágrimas. Un orgullo inmenso poder facer este traballo con vos. Gracias por contar conmigo, de verdad que sí. Gracias a todos e boas festas. Bueno, pois sin máis, boas festas para todos. Vémonos para o ano que ven. Si algún papá máis quere participar ou algún profe, sabes, todos invitados.